The title of the message tonight is Beyond the Open Door. Y el título del mensaje de esta noche es Más allá de la puerta abierta. Jesus is the door. Jesús es esa puerta. Jesus said, I am the door. Jesús dijo, yo soy el Señor. Jesus said, I am the way. Jesús dijo, yo soy el camino. I am the truth, I am the life. Yo soy la verdad, yo soy la vida. And life in Jesus Christ begins with salvation. Y la vida en Jesucristo se inicia con la salvación. It begins the day a person meets the Lord Jesus Christ and accepts Him into his life as their personal Lord and Savior. Ese día principia cuando esa persona conoce a Jesucristo y lo acepta en su corazón como su Salvador y empieza también esa relación con Él. That is the day that you take your first step through that door. Ese es el día que tú tomas ese primer paso hacia esa puerta. But the Word of God gives us many commandments, much instruction of how to go beyond that first step. Pero la palabra de Dios nos da muchos mandamientos, muchas instrucciones de cómo llegar a abrir esa puerta. And you may ask, where would one go beyond the day they got saved? What is the destination? Y tú te podías estar preguntando cuál es el destino, a dónde va uno después de que es uno salvo. Well, Jesus said, let us go on unto perfection. Pues Jesús dijo, permitamos que lleguemos nosotros a la perfección. Into a perfect place in God. Dentro de un lugar perfecto en Dios. And what is God doing in this earth? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en esta tierra? What is His purpose? ¿Cuál es su propósito For His people? para su pueblo? What is God doing here in Cancun? ¿Qué está haciendo Dios aquí mismo, aquí en Cancún? What is He doing throughout all the world? ¿Qué está haciendo en todo el mundo? Well, God is preparing a people. Bueno, Dios está preparando un pueblo. He's raising up a nation into His name. Él está levantando un nombre, una nación, perdón, bajo su nombre. He's raising up a church. Él está levantando una iglesia. And He's raising up a people that will bring back the Lord Jesus Christ. Y Él está levantando un pueblo que traerá de regreso a Cristo Jesús, nuestro Señor. That is our job as Christians, as believers on this earth. Ese es precisamente nuestro trabajo como cristianos y como creyentes en este mundo. Is to bring back the Lord Jesus Christ. Traer de regreso a nuestro Señor Jesucristo. And our purpose, my purpose, the purpose of this church, the purpose, what should be the purpose of any church of the Lord. Y nuestro propósito, mi propósito, el propósito de esta iglesia, ¿cuál podría ser el propósito de cualquier iglesia en este mundo? It is to preach the Word of God. Y ese propósito es predicar la palabra de Dios. The Word of God by the Spirit of God. La palabra de Dios por el Espíritu de Dios. It says in the book of 1 Corinthians. Dice en el libro de Primera de Corintios 1:18. It says, the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Many in this world, they laugh at a Christian and their life in Jesus Christ. Muchas personas en este mundo se ríen de algún cristiano y de las vidas que ellos llevan en este mundo. And there are those that mock the preaching of God's word. Y también hay aquellos que se burlan de las predicaciones de la palabra de Dios. But that is because the wisdom of God is hid
from the face of the world. Pero eso sucede porque la sabiduría de Dios está oculta a los ojos del mundo. But the preaching of God's word to us who believe, it is the power of God. Pero la predicación de la palabra de Dios a todos aquellos que creemos es el poder de Dios. And if we read in verse 21, y si continuamos leyendo en el versículo 21 de ese mismo capítulo, it says this very thing. Dice esto precisamente. It says, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. And there are, like I said, many that would call us a fool for believing in the Word of God. Y existe mucha gente que nos llamarían tontos porque creemos en la palabra de Dios. But the Word of God is the most powerful thing on this earth. Pero la palabra de Dios es lo más poderoso que existe en esta tierra. And the Word of God by His Spirit can do all things. Y la palabra de Dios por su espíritu puede hacer todas las cosas. And the preaching of God's Word, y la predicación de la palabra de Dios, it can bring a people into perfection. Puede traer a un pueblo a la perfección. And so what is this message that we preach? ¿Y en qué consiste este mensaje que nosotros predicamos? It's a message to exhort the brethren. Y consiste en exhortar a los hermanos to choose life. Para que elijan la vida. We have two choices in this world. Tenemos dos opciones en este mundo. You can choose life or there's death. Tú puedes elegir la vida y también puedes elegir la muerte. It's written in the word that there's blessings and there's cursings. Está escrito en la palabra que hay bendiciones y también existen maldiciones. But there is a life in God. Pero existe una vida en Dios. That it's a blessed life. Que es una vida llena de bendiciones. It's a life walking in the Spirit of Jesus Christ. Es una vida en el Espíritu, viviendo en el Espíritu de Jesucristo. A life walking in the power of God. Una vida caminando en el poder de Dios. And we preach God's word unto perfection. Y nosotros predicamos la palabra de Dios para la perfección. And you may say, well, what is perfection and why do we preach this kind of word? Y tú te podrás preguntar, ¿qué es la perfección? ¿Por qué predicamos esta clase, este tipo de palabra? We believe in perfection because God's word says it. Nosotros creemos en la perfección porque nuestro Dios lo ha dicho. God's word says to be holy. La palabra de Dios dice que debemos ser santos. Matthew 5 verse 48. Mateo 5 versículo 48. It says, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Que dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. In 1 Peter verses 15 and 16. En Primera de Pedro también lo dice, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. It says, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. And so this is why God has given us this power through His Word. Y por eso es que Dios nos ha entregado su poder a través de su palabra. Because on the day that Jesus Christ died on the cross, a way was made. Porque el día que Jesucristo murió en la cruz, un camino fue hecho. A door was opened for you and for me. Una puerta fue abierta para ti y para mí. And through Jesus Christ,
and through the Spirit of the Holy Ghost, y a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, we can fulfill God's word. nosotros podemos cumplir esa palabra. And many times religion and the word of God, it gets watered down and it is made soft. Y muchas veces la religión y la palabra de Dios es humedecida, se pone, es una manera de decirlo en inglés, se pone muy seca. But God's word preaches a word unto perfection. Porque Dios predica una palabra a la perfección. Why is that? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Because perfection and the life of perfection, it begins in the heart of a child of God. Porque la perfección y una vida en perfección da principio en el corazón de una persona. When in your heart you decide, I want to do all that God's word commands for me to do. En tu corazón tú decides si quieres cumplir todos los mandamientos que el Señor te ha dado en la palabra de Dios. Then you believe in perfection. Entonces tú crees en la perfección. And no, perfection does not happen immediately. Y no, la perfección no se lleva a cabo inmediatamente. As we have preached many times, it's a walk, a daily walk, a step-by-step press into God. Como ya lo hemos explicado muchas veces, es una vida a la perfección, es una vida, es un camino que nosotros caminamos día a día en la vida de un cristiano. But God's word commands us to believe in the perfecting work of His word. Pero la palabra de Dios nos ordena que creamos en la obra perfecta de su obra, de su palabra perfecta. Imagine if the Lord Jesus was in front of you and you were having a conversation with Him. Imaginemos que el Señor Jesús esté enfrente de ti y tú tuvieras una conversación con Él. And if a person would ask Him and say, how much do I have to love in order to be correct according to your word? Y esta persona o tú le preguntarías, ¿qué tanto tengo yo que hacer para ser perfecto de acuerdo a tu palabra? He would say, love with all of your heart. Él te diría, ama con todo tu corazón. If you asked what's the minimum I would have to do in order to make it into heaven? Y si tú le preguntas qué es lo mínimo que yo tendría que hacer, esforzarme para poder llegar al cielo, would he not say, what? Do you not believe in the power of the word? ¿no te preguntaría él qué no crees en el poder de la palabra de Dios? And the point of this is, unless we first believe in perfection, how can we let it have its perfect work in us? Y el punto de todo esto es, si nosotros no creemos en la perfección, entonces ¿cómo podemos llegar a ella? So that's why God's word commands us to be perfect, just as Jesus Christ was perfect. Y es por eso que la palabra de Dios nos ordena que seamos perfectos, así como Jesucristo era perfecto. In Hebrews chapter 12, it says, en Hebreos capítulo 12 dice, it says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. We must live a holy life. Debemos nosotros vivir una vida santa. Yes, God is a merciful God. Sí, Dios es un Dios de misericordia, ciertamente. And our God is a forgiving God. Y nuestro Dios es un Dios perdonador. And through the power of God's word, y con el poder de la palabra de Dios, a person's life can change from glory unto glory unto glory every day. La vida de una persona puede ser cambiada de gloria en gloria cada día. There's no limit to what God can do in our life. No existe límite a lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. It says in Psalms 24 verse 3.
Dice en Salmo 24, versículo 3. It says, "Who shall ascend into the hill of the Lord? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? And who shall stand in his holy place?" ¿Y quién estará en su lugar santo? It says, "He that hath clean hands Dice, el limpio de manos y puro de corazón. and a pure heart." Puro de corazón. Clean hands and a pure heart. El limpio de manos y puro de corazón. If in your heart you truly believe Si tú crees en tu corazón honestamente that God's word can do all things in your life, que la palabra de Dios puede hacer todas esas cosas en tu vida, when we look at that Bible that God has given us to read, cuando tú ves esa Biblia que Dios nos ha dado para que la leamos, and you can look at your Savior and say, "Lord, I believe every word that's written in that book." y si tú ves a tu Salvador y le dices, Señor, yo creo cada palabra que está escrita en ese libro, Well, then your heart is perfect. entonces tu corazón estará perfecto. And that is a place where God can then continue to do a work in your life. Y ese es el lugar donde Dios continuará haciendo la obra en tu vida. And that which you believe will come to pass. Y todo eso lo que tú has creído será cuestión del pasado. All of this word of God that we read and that we believe, it must come to pass in our life. Todo esto que nosotros leemos y creemos debe ser algo que haya pasado en nuestras vidas. In the book of 1 Peter, En el It libro de says Primera de this. Pedro 2:9 dice, this is talking about God's people, His Ac- church. aquí habla de el pueblo de Dios y de su iglesia. It says, "You are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation." Dice, vosotros sois linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa. But it also says this. Pero también dice lo siguiente, It says, "You are a peculiar people, dice, tú eres un pueblo adquirido por Dios, a people that is different from the rest of the world." un pueblo que es diferente del resto del mundo. When you believe in God's word, Cuando tú Yo- crees en la palabra de Dios, you are different. tú eres diferente. When you truly believe in the perfection of Jesus Christ, Cuando tú sinceramente crees en la perfección de Cristo Jesús, it makes you peculiar, eso te hace peculiar, strange, a little bit different te hace un poco extraño, un poco from many diferente, in the rest of the world. muy diferente al resto del mundo. But God says He's chosen a people who will believe. Pero Dios dice que Él ha escogido a un pueblo que creerá. And the rest of that verse, it finishes and it explains exactly why He has called a people who can believe in God's word. Y el resto del versículo Él lo termina y explica exactamente por qué es ese pueblo que Él escogió. It says, "So that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of the darkness and into His marvelous light." Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. And in the book of Isaiah, it prophesies of God doing a new thing in the earth. Y en el libro de Isaías también se profetiza que Dios hará cosas nuevas en esta tierra. And He says, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. And God's word will never return void. Y la palabra de Dios nunca regresará vacía. And this promise that was prophesied will be fulfilled. Y esta profecía, esta promesa que fue profetizada, se cumplirá. And God began to fulfill this very word when He sent us His Son, Jesus Christ. Y Dios empieza a cumplir esta promesa cuando Él envía a su Hijo Jesús a este mundo. And now the calling is upon His people Y ahora el llamado es para este pueblo, to know His word. que conozcan su palabra.
and to learn of his ways. y que aprendan sus caminos. And he's promised that even in a dry and a desert place, Y Él les ha prometido que inclusive en un lugar seco y en un lugar desértico, he has promised that he would make a way. Él les ha prometido que les abrirá el camino. And God's word is like a fountain in the desert. Y la palabra de Dios que es como una fuente en un desierto. For those that are thirsty, for those that are weary, Para aquellos que están sedientos, por aquellos que están necesitados. God's word is a fountain of life. La palabra de Dios es una fuente de vida. In the book of Isaiah, chapter 2, En el libro de Isaías, capítulo 2, it speaks of a very holy place in God. habla de un lugar muy santo en Dios. And it says, "It shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the tops of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it." Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. You see what God is getting at here? Nos podemos dar cuenta de lo que Dios está dando aquí. He's talking about a day that would come when God's people would ascend up high into the hill of the Lord. Él habla aquí del día que vendrá cuando su pueblo será ascendido al reino del Señor. He didn't just say there would be a place on a hill somewhere. Él no dijo solamente que habrá una montaña por ahí o algún cerro en cualquier lugar, en cualquier parte. He didn't say his people would go halfway up a mountain. Él no dijo tampoco que su pueblo iría solamente hasta la mitad de la montaña. He said that it would come to pass that they would be established in the top of the mountain. Él dijo, sucederá, vendrán los tiempos cuando este pueblo estará establecido en las partes más altas de las montañas. All the way with God. Hasta arriba, precisamente All the con way Dios. to the top of the mountain of the Lord. Todo el camino arriba en la montaña del Señor. And in verse 3 it says, "Many people shall go, and they shall say, Come, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. For he will teach us of his ways, and we will walk in his paths." Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará a sus caminos y caminaremos por sus sendas. Do you believe God's word? ¿Tú crees en la palabra de Dios? I love God's word. Yo amo la palabra de Dios. I love the great and the mighty promises that God has given us to believe. Me gusta mucho todas esas grandes y poderosas promesas que Dios nos da a todos los que creemos en su palabra. Because I know God's word will be fulfilled. Porque yo sé que la palabra de Dios será cumplida. And all of God's word it shall come to pass. Y toda la palabra de Dios acontecerá. It says, "For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem." Y dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Out of God's people, out of his church, Saldrá del pueblo de Dios, saldrá de su iglesia. shall go forth his law. Y de ahí saldrá la ley. God's going to have a people that will rise up and carry his word in Dios- their life. Dios tendrá un pueblo que se va a levantar y que va a aplicar su palabra, la va a poner en práctica en su vida. So this walk in God, this place that God has given us to live this holy life, Así es que este caminar en Dios, este lugar que Dios nos ha dado, si nosotros vivimos su palabra, it says in the book of Isaiah 35, dice en el libro de Isaías, capítulo it says 35, where this life is. aquí dice dónde está esta vida. And it speaks and it says that a highway shall be there. Y dice aquí que un camino, una carretera estará ahí. Not a small little path, No un camino pequeño, una vereda. not anything down in the valley. No nada por allá abajo en el valle. It says there's going to be a highway,
a big road. Aquí dice que habrá una carretera, un camino, una carretera muy grande. Because when you believe God's word, Porque cuando tú crees la palabra de Dios, you're going to follow after the ways of God. tú vas a seguir el camino de Dios. And when you walk through that door and you say, I believe all of God's word, Y cuando pasas por esa puerta y tú dices And I'm que gonna crees live en la God's palabra word in de my Dios, life, y yo creo en la palabra de Dios en mi vida, well, God will have his hand upon you. entonces Dios pondrá su mano sobre ti. And that which you believe will come to pass in your life. Y a todos aquellos que creen la palabra acontecerá en su vida. And that perfect place in God, Y ese lugar perfecto en Dios, he will bring you to this place, this highway of holiness that our feet are made to walk upon. Él te llevará a ese lugar, a ese camino de santidad que te llenará en tu vida. And it says, a highway shall be there, a way, and it shall be called the way of holiness. Y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. This holy place is for those that have a pure heart and for those that have a clean hands that say, I believe God's word. Ese camino santo es para nosotros, para todos aquellos que tenemos un corazón limpio, que tenemos las manos limpias y que creemos en la palabra de Dios. In this holy place it says, the unclean shall not pass over it. En este lugar santo dice, no pasará inmundo por él. Those that do not believe, there is not the same highway and the same easy blessed life for them to have. Para aquellos, todos aquellos que no crean, no existe este camino, no existe esta calzada para que puedan llevar una vida santa. This is a place in God, a supernatural walk. Este es un lugar de Dios, es un lugar supernatural, sobrenatural de Dios. It says, but it shall be for those. Y The dice, wayfaring men, though fools, shall not err therein. sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. In verse 9 it says, no lion shall be there. En el versículo 9 dice, no habrá allí león. Satan, he's the roaring lion. Satanás, él es el león rugiente. He's the one that is our enemy, seeking to devour and to destroy the good things of God. Él es nuestro enemigo, el que está buscando en todo momento devorar nuestra relación con Dios. It says, nor any ravenous beast shall go thereupon. Dice, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. It shall not be found there. No se encontrará ahí. It says, but the redeemed shall walk there. Dice, para que caminen los redimidos. The redeemed of the Lord. Los redimidos del Señor. Those that have accepted the salvation of Jesus Christ. Todo aquel que haya aceptado la salvación de Jesucristo. But it goes on in verse 10. Y continúa diciendo en el versículo 10. And it says, and the ransomed of the Lord shall return and come to Zion. Y dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Those that have received the Holy Ghost have received the ransom of Jesus Christ in their life. Aquellos que hayan recibido el Espíritu Santo serán aquellos que habrán recibido ese premio del Espíritu Santo, esa recompensa del Espíritu Santo de Dios. Those that have the gift of the Holy Ghost living and abiding and dwelling in their life, they have Jesus Christ in them. Aquellos que tengan el Espíritu Santo morando dentro de ellos, viviendo dentro de ellos, ellos son los que van a tener a Dios viviendo dentro de ellos. And it says, an everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Y continúa diciendo, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. And so this is the word that we preach. Así que esta es la palabra que nosotros predicamos. This is the word that I believe. Esta es la palabra que yo creo. This is the word of God that will bring a people out of darkness into the light of God, into that perfect place in Jesus Christ. Esta es la palabra de Dios que va a sacar a su pueblo de la oscuridad y lo traerá a la luz y lo llevará al reino de Dios. These are not words made up by man.
Estas no son palabras hechas por el hombre. This is not a life that you could live without the Spirit. Esta no es una vida que tú podías vivir sin el Espíritu Santo. This is a supernatural walk in Jesus Christ. Esta es una ley supernatural, sobrenatural en Jesucristo. And it says in the book of Ephesians, it says this. Dice en el libro de Efesios lo siguiente. Speaking of the reason that Jesus was given unto us and the reason that God sent His Holy Ghost to be the Spirit to live. La razón por la cual Jesucristo fue dado a nosotros y por qué el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. This is why He gave us this gift unto His church. Es por eso aquí que Él nos dio esta iglesia. It says in verse 26, so that He might sanctify it and cleanse it with the washing of the water of the word. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. We know there is a famine in this earth. Nosotros sabemos que hay una hambruna en esta tierra. There's a famine for the word of God. Hay mucha hambre por la palabra de Dios. There are many who desire to be fed the true word of God. Hay mucha gente que desea ser alimentado la palabra verdadera de Dios. And God's word, it says, is like water that will wash and that will cleanse and sanctify a soul. Y en la palabra de Dios dice que la palabra es como agua que limpia, que purifica en el nombre del Señor. It says so that He might present this church, so He might present His people to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. But that we should be holy and without blemish. Es por eso que nosotros debemos de ser santos y sin mancha. God desires for us to be perfect in His sight. Dios desea que nosotros seamos perfectos a sus ojos. And without the Spirit, a life of perfection, it would be very difficult. Y sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, una vida de perfección sería sumamente difícil. It would be impossible. Sería prácticamente imposible. Because without the Spirit, it would be impossible to believe that you even could be perfect. Porque sin el Espíritu sería prácticamente imposible creer en el Espíritu Santo. But when you believe, and when that Spirit of God is in your heart, you have in your heart the ability to see into God's Word, and you can feel God, and you know He's real. Pero cuando tú crees y tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces es mucho más fácil entender la palabra de Dios y sentir a Dios en tu vida. And you can believe that God can do all things in your life. Y tú podrás creer que Dios puede hacer todas esas cosas que tú necesitas en tu vida. In the book of Revelations, God is speaking unto His church. En el libro de Apocalipsis, Dios le habla a su iglesia. It says, I know thy works, and before I have set before thee an open door. And it says, and no man can shut it. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. And it says, thou hast little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. You see what he's saying here to this church? ¿Se dan cuenta lo que dice aquí, lo que le está diciendo a esta iglesia? He's saying, I've set before you an open door. Dice aquí que yo le he puesto ante ti una puerta abierta. And they kept his word. Y ellos ponen a prueba su palabra. They did not deny the power of his word. Ellos no negaron el poder de su palabra. And so he says, behold, I come quickly.
So hold fast that which thou hast, and let no man take your crown. Y dijo así, les dijo: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Because he says in verse 12, he says, because for him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Porque dice en el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. And that is the key word, overcomer. Y esa es una palabra clave, vencedores. And overcoming what? Overcoming all things. ¿Y vencer qué? ¿Derrotar qué? Derrotar todas las cosas. And this is what he says. He says to this church, you've held fast, you've not denied my name, hold on to what you have started, and him that overcometh I will make a pillar in the temple of my God. Y es lo que dice aquí precisamente: tú que creíste, tú que te mantuviste, tú que retuviste lo que tenías, entonces tú creíste y a ti te bendeciré. This is our goal. This is our desire. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta y nuestro deseo. To fulfill the very promise that God has given to us right here in His Word. Que se cumpla la palabra de Dios que Él tiene para nosotros aquí mismo en este mundo. To have a place in the city of God. Tener ese lugar en la ciudad de Dios. To have our names written in the Lamb's book of life. Tener nuestros nombres escritos en los libros de la vida. And to those that hold fast unto the very end, God's given us this promise. Y para todos aquellos que se han mantenido, que se han sostenido, Dios tiene sus promesas. It says that you shall go no more out. Dice que no tendrás que salir. It says, and I will write upon him the name of my God. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. And the name of the city of my God. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. And it says the name is the New Jerusalem. Y dice que es el nombre de la nueva Jerusalén, A heavenly Jerusalem. la cual desciende del A cielo. spiritual Jerusalem. Una Jerusalén A new espiritual. thing that God's made and that He's perfected in this earth. Algo nuevo en el nombre de Dios que está siendo It perfecto says, por su this new perfeccionado por su Jerusalem. palabra. Y dice, es la nueva Jerusalén, It cometh down out of heaven from my la cual God. desciende del cielo para mi Dios. And it says, and I will write upon them my name. Y dice que ahora desciende y que tiene mi nombre nuevo. Is this your desire tonight? Este es tu deseo esta noche, To have God look down at you, tener a and Dios mirándote a ti that in your heart you believe His word, y mostrarle que en tu corazón tú crees en su palabra, that you are looking to Him for your guidance, porque tú for your strength, estás en busca de él para que sea guía tuya, para tu fortaleza. that we're going to go through the open door that He set before us, Y nosotros vamos a ir a buscar esa puerta que Él ha arreglado para nosotros, esa puerta abierta, on into all of the good things of God's word, y continuando para obtener todas esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros, on unto perfection, continuando en búsqueda de la perfección, into that overcoming life dentro de esa vida de perfección, where we have the power over the enemy, para que podamos tener el poder para derrotar al enemigo, where our feet can walk upon that highway of holiness. en donde nuestros pies puedan caminar sobre ese camino de santidad, And in that place every day God's word can do a work in our life. y que en ese lugar todos los días Dios pueda hacer con su palabra su obra en nuestras vidas. This is the promise to believe in. Esa es una promesa en la cual nosotros podemos creer. We must believe God's word. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Whether you've been serving the Lord your entire life or whether you've served the Lord for one day, we must believe the power of God's word. Cuando tú te entregas a Dios y ves que Dios empieza a bendecirte y que te das cuenta que esa es la solución, entonces debemos de creer en Él. For when we believe, it will come to pass. Porque todo lo que creemos acontecerá. Not of our own might, not of our own strength, No de nuestra propia vida, de nuestras propias fuerzas, but by the Spirit of God. pero por el Espíritu de Dios, Through the Holy Ghost, A which través- is the Spirit of truth. a través del Espíritu Santo. This will lead us. Eso This will será lo que guide nos us. guiará, eso será lo que nos llevará a ese This will lugar. bring us on the way to perfection. Eso nos llevará, esto es lo que nos llevará a ese camino de perfección.
So praise God for His word. Así es que alabemos a Dios por su palabra. Praise God for the power of His word. Gracias por el poder de su palabra.